pero en eso coincidimos también ampliamente, Alberto y yo. Es una delicia leer este libro porque motiva al público, y en ese sentido se cumple cabalmente y al 100% una de las que yo sé que es los objetivos del autor: crear una necesidad en el público por escuchar aquello que el autor considera que es tan valioso. En ese sentido, Alberto es una persona muy generosa. ¿Por qué? Porque está compartiendo con todo el mundo algo que a él le gusta. Y eso es muy valioso. Si yo tengo algo que yo considero que es muy querido y muy valioso, y le digo a mis amigos, mira esto, en ese momento estoy haciendo un acto de generosidad, compartiendo lo que a mí me gusta con mis amigos, y es lo que hace Alberto. Compartir con el gran público eso que a él le fascina, que es la música. Entonces, otra cualidad que tiene este libro es que es muy ameno. Muchas veces algunos eruditos, y qué bueno que yo no lo soy, y que Alberto tampoco, escriben de una forma que nadie les entiende, pero de veras nadie. Yo he leído artículos de música que después de leerlos digo, no entiendo. No entiendo, y me preocupa mucho porque es lo que yo estudié. O sea, si yo leo un artículo de neurocirugía y no le entiendo, no me preocupa, porque yo no soy neurocirujano, pero que no le entienda a un colega que escribe sobre música, eso está muy grave. Pero después me consuelo diciendo, bueno, pues la culpa no es mía. O sea, yo pongo todo mi intelecto y mi inteligencia en entender eso. Lo que pasa es que el tipo escribe para presumir, pero realmente no tiene ganas de comunicarse con la gente, realmente no tiene ganas de que le entiendan. Y eso es algo que Alberto sí tiene sobradamente. O sea, al ser ameno, es interesante y la gente le está entendiendo. Es muy difícil no entenderle, sobre todo cuando ya a ustedes les gusta un poco o mucho la música. Es muy difícil no entenderle a lo que está diciendo Alberto, y esa es una cualidad que tienen que tener los libros de difusión cultural o de difusión de la ciencia. Tienen que estar al alcance de la gente. Para mí sería muy fácil, por ejemplo, yo hice muchos conciertos didácticos, dirigirme al público con un lenguaje técnico. Pues sí, pero se van a quedar así como diciendo, ¿qué quiso decir? Y yo estoy diciendo la verdad. Yo les puedo decir, el rango de la voz del barítono, la gama abarca desde un fa índice 3 hasta un fa, hasta un la bemol índice 5. La gente se va a quedar así como, ¿y eso cuánto pesa? ¿Para qué hablas así? No te van a entender. Pues mejor di que es una voz ronca, que es una voz grave. Ya con eso te entienden, ¿no? El erudito preferiría que le dijeras lo que dije hace un momento, pero ¿para qué? Eso no te lo va a duplicar la gente. Esa es una enorme virtud que tiene Alberto. Él habla de una manera que todo el mundo le entienda. Ahora, hay un problema aquí. Muchas de las... Es decir, aquí se revuelve un poco lo que son datos históricos con leyenda. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Finalmente, como hay un dicho italiano que es muy bonito que dice, se non è vero, è ben trovato. Que quiere decir más o menos, si no es verdad, pues pareciera que lo fuera, ¿no? ¿Sí? Entonces, así era la historia antigua. Es decir, en la historia antigua se revolvió un poquito lo que era el mito con lo que eran los datos absolutamente comprobables. Pero hay una cosa en la antigüedad que era muy bonita y que se ha perdido un poco, que era la epistolaria. Es decir, hay libros enteros, yo los he tenido en mi mano, simplemente de las cartas de Richard Wagner a Franz Liszt y viceversa. Entonces, eso era fantástico porque además los hombres de esa época todo lo archivaban. Entonces Wagner guardaba, yo creo que en un baúl, sus cartas que le escribía a Liszt y la respuesta y todo. Eso era muy bonito porque 200 años después nos podemos enterar de qué cosa hablaba con su maestro, que después fue su suegro a la fuerza, y fue su amigo y fue su mentor y fue el que le estrenó varias obras y todo. Entonces, esos son datos valiosísimos
para un historiador de la música, porque, por ejemplo, esa anécdota de que Joseph Haydn le dijo a Leopold Mozart, que era su amigo, oye, tu hijo Wolfgang es el músico más grande con el que me he tocado. Eso se lo escribió Haydn a Leopold Mozart, por eso sabemos que eso fue lo que dijo, porque si hubiera sido verbal, como ocurren ahora en nuestra época las cosas, pues quién sabe si realmente lo dijo. Pero en aquella época, como todo era por escrito, pues afortunadamente ahí están los datos. Y muchas de esas anécdotas bellísimas y chispeantes provienen de ahí, de datos por escrito. Ahora, claro, en el transcurso del tiempo muchas cosas se han distorsionado un poquito, pero eso no nos interesa en este nivel. En este nivel lo que nos interesa es escuchar, por ejemplo, la obra maravillosa que escribió Tchaikovsky. Tchaikovsky es un compositor asombroso porque, fíjense, él no escribió más que 3 ballets, nada más 3 ballets. Hay compositores que escribieron más de 100 y nadie los conoce. Hay un ballet muy bonito que hace poco presentó en la universidad que se llama La Esmeralda. El autor de la música es un compositor italiano que nomás no me puedo acordar de su nombre. Escribió más de 100 ballets y es música muy buena, pero buena música, no es cualquier cosa. Bueno, Tchaikovsky nomás escribió 3 y nada más por esos 3 hubiera sido suficiente para pasar a la historia. O sea, olvídense de sus óperas, sus canciones, sus sinfonías. Nada más con esos 3 ballets ya hubiera podido pasar a la historia. Y esos 3 ballets son el último, el Cascanueces, La Bella Durmiente y El Lago de los Cisnes. Música increíble, maravillosa, que además el Cascanueces tiene el récord de ser el ballet más representado de todas de toda la época. Y solamente escribió 3. O sea, qué personaje tan genial como compositor. Con solo 3 obras de ese género ya pasó a la historia. Y además muchas de las melodías de esos ballets están en el inconsciente colectivo de la gente. ¿Quién ha escuchado el tan, todo el mundo a lo mejor no saben de dónde es. Dicen, es de la película Mi Pobre Angelito. Es de la película Fantasía. Está bien, pero lo han escuchado. En cambio, les pones música de La Esmeralda y dicen, pues qué buena música, pero nunca la había escuchado. Entonces, Alberto nos acerca a todos esos grandes compositores. Yo no sé si lo que dice el maestro Luis Herrera de la Fuente sea cierto o no, en el sentido de que no falta ni uno. Pues a lo mejor sí falta uno que otro, pero ¿qué importa? A ver, siempre se queda alguno fuera del tintero y siempre habrá alguno que la gente diga, ¿y este por qué lo puso? O sea, ¿por qué no está fulano y perengano sí está? Bueno, pues eso ya es a gusto del, digamos, el escritor, el autor, iba a decir el compositor. El autor, pues a mí nunca me han podido explicar a cabalidad los de la Sociedad de Autores y Compositores cuál es la diferencia entre el autor y el compositor. Pero bueno, pues para mí son sinónimos, pero bueno, el autor, pues ¿por qué puso unos y otros no? Pues porque se le dio la gana, porque es su libro y qué bueno que así lo hizo. Pero en esta época, ya para terminar, en esta época en que los chamacos se divierten con puras cuestiones electrónicas, o sea, que si el Xbox, que si el iPad, que si el Nintendo, que el Internet, el hecho de que haya un libro como este en donde los esté conminando a que escuchen y a que desarrollen otras habilidades y otros sectores de su cerebro, de su mente, de su espíritu, en esta época en que estamos invadidos de cosas electrónicas, un libro como este es no una gota de agua en el desierto, es un manantial en el desierto. Y yo me congratulo de que este libro exista y se esté vendiendo y lo estén leyendo los niños mexicanos. Muchas gracias.